Buenos días, mis amores. Bienvenidos una vez más a la clase de matemática. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema y este es el perímetro. Entonces vamos a ver acá, estamos en la página 187. Acá vamos a ver el perímetro de una figura, es la suma de las longitudes de sus lados, ¿verdad? O sea, los lados que contiene cada figura, por ejemplo, un cuadro, un triángulo, un rectángulo, es la suma de cada uno de los lados, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo. Paula y su amigo Julián montan bicicleta todos los domingos. Paula practica alrededor de un parque en forma pentagonal, mientras Julián lo hace alrededor de la cancha de fútbol, quien recorre mayor distancia por cada vuelta. Acá Paula está en forma pentagonal, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos lados, ahí ya lo podemos ver, 31 centímetros, perdón, 31 metros, 31, 31, 31 y 31. Entonces, aquí que es el perímetro, es la suma de los lados, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a ver la suma de cada uno de esos lados. Entonces aquí como tiene 5 lados, entonces ahí nosotros vamos a ver, ¿verdad? 31 sumado nos da 155 metros. Y con Julián, 20 metros más 55 metros. Entonces ahí Julián, la suma de ellos acá, acá solo nos da en esta. Pero, ¿por qué? Porque es un rectángulo. Eso quiere decir que el rectángulo tiene dos lados iguales. Por ejemplo, de ancho mide lo mismo y de largo mide lo mismo. Entonces, como ahí tiene dos lados, por ejemplo, de ancho tiene 55 metros, entonces, o del otro lado también mide lo mismo, ¿verdad? Y de largo tiene 20 metros, entonces ahí mide lo mismo. Entonces ahí ya hacemos nosotros la suma, ¿verdad? 20 más 20 más 55 más 55. Entonces esa suma nos da 150. Por eso es que ahí está 20 más 55. 20 más 55, ¿por qué? Porque los dos lados miden lo mismo de cada uno de esos. Luego, si Paula recorre 155 metros y Julián 150 metros, luego Paula recorre una mayor distancia por cada vuelta, ¿verdad? Entonces, Paula es la que recorre un poco más. Luego acá tenemos, calcula el perímetro de cada figura, supón que la medida del lado de cada uno del cuadro es 1 centímetro, ¿verdad? Entonces, cada cuadrito mide 1 centímetro y acá tenemos en el primero 1, 2, ¿verdad? Entonces 2 centímetros. Ahí vamos a ir contando los cuadritos, por ejemplo, en esta figura hay en la parte de arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces quiere decir que mide 6 centímetros. Entonces ahí tenemos 2, 6. Luego tenemos otros 2 y otros 2 porque ahí se unen, ¿verdad? Uno para abajo y el otro para acá, entonces 2 y 2. Luego 4 y luego 8, luego 2, otros 2 y otros 2. Entonces ahí vamos a hacer la suma de estas figuras, ¿verdad? Cada figura tenemos que hacerla y vamos a sumar y entonces ustedes me van a tener la respuesta. Luego vamos acá con los siguientes ejercicios. Tenemos 188 en la página. Ahí dice, observa las medidas de cada figura, luego calcula su perímetro en metros. Entonces tenemos 4 centímetros, 5 metros, 5 metros, 30 decímetros. Entonces aquí en 400 centímetros, este nos va a llevar a 4 metros, ¿verdad? Porque lo vamos a convertir a metros. Entonces ahí tenemos 4 metros y en 30 decímetros tenemos 3. Entonces ahí nosotros hacemos ya la suma de cada uno de esos y para ver cuánto nos queda, ¿verdad? Entonces, igual en los que están 7000 milímetros quedan 7, el otro de 20 decímetros queda en 2 y así vamos a hacer la suma. Entonces, luego vamos a hacer los siguientes ejercicios que ya saben que son solo suma de cada uno de los lados, ¿verdad? Luego vamos con el tema de área. Acá tenemos el área es la medida de la superficie de una figura, ¿sí? Para calcular el área de esta debe elegir una unidad de medida, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos a ver, para calcular el área de la siguiente figura se toma como unidad la medida de un triángulo, ¿sí? Entonces ahí tenemos unidad, que es un triángulo, y ahí se van sumando, se van uniendo las figuras para formar cuadros, ¿verdad? O sea, un cuadro tiene dos triángulos, ¿sí?
Entonces dice, observa que la unidad puede estar 26 veces en la figura, así que se concluye que el área es de 26 triángulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, ¿sí? Si los contamos. ¿Por qué? Porque cada cuadro tiene dos triángulos, ¿sí? Entonces ahí así es como vamos a ver en esta. Luego dice, usa la misma unidad dada para medir el área de una figura, luego completa. La unidad de la medida es un triángulo, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver el área de cada uno de estos, cuál es. Triángulo dije, ¿verdad? Y es un cuadrado. Entonces acá vamos a contar cuántos cuadrados tiene esta figura y ese es el área, ¿verdad? Entonces aquí contamos cuántos cuadrados tiene y es el área. Luego acá dice, establece una unidad de medida, luego dibuja en la cuadrícula una figura que tenga un área de 12 veces esa unidad de medida. Pueden utilizar un cuadro, un triángulo, así como se realizó esta figura. Con triángulos ustedes pueden realizar otra figura, pero que tiene que tener 12, ¿verdad? 12 triángulos, 12 cuadrados, 12 rectángulos, lo que ustedes deseen. Luego vamos a realizar la página 190, ¿verdad? Aquí nos aparece lo que es leer la información, luego resuelve, luego calcular el área en las siguientes figuras y ordenarlas de mayor a menor, ¿verdad? Entonces ahí el área, ustedes van a contar los cuadritos y ese es el área de cada figura, ¿verdad? Entonces, me tienen que tener esas páginas, mis amores. Entonces, aquí nosotros tenemos también el área de un cuadrado y de un rectángulo. ¿Sí? Entonces, aquí dice, para calcular el área de un cuadrado se multiplica la medida del lado por sí misma. Para calcular el área de un rectángulo se multiplican las medidas del largo y del ancho, ¿verdad? Entonces, es distinto. En el área del cuadrado se multiplican los lados de sí mismo. Por ejemplo, el lado es de 3 centímetros, entonces 3 centímetros por 3, ¿verdad? Entonces, esa es el área de un cuadrado, el lado de cada lado, ¿sí? Pues, porque aquí mide el triángulo, perdón, el cuadrado mide la misma medida en cada lado. 3 centímetros de uno, 3 centímetros de otro, 3 y 3, ¿verdad? Porque tiene 4 lados el cuadrado. Entonces, se multiplica el lado por el lado. ¿Sí? Entonces, 3 por 3 nos da 9. Entonces, 9 centímetros, ¿sí? Ahí tenemos 9 centímetros al cuadrado. ¿Por qué? Porque multiplicamos los dos lados, ¿verdad? Y luego acá nos dice, el área de un rectángulo es el largo de 5 centímetros por el ancho, ¿verdad? Entonces, como sabemos que el triángulo, perdón, yo siempre vivo con el triángulo, el rectángulo, ya vimos acá que mide de largo, mide lo mismo en los dos lados y de ancho mide lo mismo en los dos lados. Entonces, se multiplica el largo por el ancho, ¿sí? Porque no mide lo mismo. Acá en este caso mide 5 centímetros por 2, ¿verdad? Porque 2 de ancho tiene, entonces ahí nos da 10. Entonces esto está facilito, ¿verdad? En el triángulo solo multiplicamos lado por lado. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad. Y en el triángulo, otra vez triángulo. Yo estoy enamorada del triángulo. El rectángulo, el largo por el ancho, ¿verdad? Entonces acá tenemos, calcula el área de cada cuadrado. Ya sabemos cómo es esto, ¿verdad? Mide 2 centímetros, entonces multiplicamos 2 por 2, nos da 4 y ese es el primero. Luego el siguiente y en el siguiente este está facilito, ¿verdad? Porque ya nosotros sabemos que en el cuadrado multiplicamos los lados por lados y en el rectángulo el largo por el ancho. Entonces aquí completa la tabla con los datos de algunos cuadrados. Entonces aquí tenemos 1 centímetro, aquí arriba tenemos lados y en el área, o sea, nos dice que es 1, ¿verdad? Entonces aquí 1 centímetro, 1 centímetro. En el área, 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 por 2 nos da 4. Y en el siguiente, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. ¿Por qué? Porque es en el solo cuadrados. Y sabemos que en el cuadrado todos los lados miden igual, entonces solo se multiplica el lado por el lado. Entonces ahí van a encontrar el resultado de los siguientes, ¿sí? Entonces, vamos a realizar la página 192, que
solo multiplicar lados por lados, ¿verdad? Entonces ahí si tienen alguna duda, ustedes me preguntan y con gusto las resolvemos en clase. Entonces, que tengan un excelente día, mis amores, y que Dios los bendiga.